Hola amigos, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a aprender a resolver una ecuación diferencial usando LabVIEW. Este ejemplo lo estoy realizando en LabVIEW 2018, que estoy ejecutando sobre un Mac OS El Capitán, pero se puede también ejecutar sobre cualquier LabVIEW en cualquier plataforma, inclusive Windows también funciona perfectamente. Bueno, entonces voy a abrir un nuevo archivo, un nuevo BI. Voy a LabVIEW, selecciono un nuevo BI, voy a ampliar por acá el panel frontal. Entonces es necesario que vamos a desarrollar este ejemplo resolviendo ecuaciones diferenciales utilizando el toolkit de diseño y simulación, control, diseño y simulación de LabVIEW. Ese toolkit es necesario tenerlo instalado para poder resolver las ecuaciones diferenciales utilizando este método. Hay otro método y es utilizando funciones ODE, Ordinary Differential Equations de LabVIEW, pero posteriormente en otra oportunidad haré un video utilizando esas funciones. Muy bien, entonces si no tienen ese toolkit, por favor pues lo descargan y lo instalan para poder desarrollar este ejemplo. ¿Cómo vamos a desarrollar esta ecuación, a solucionar esta ecuación diferencial? Lo vamos a hacer aplicando un ejemplo de un circuito eléctrico, un circuito RLC. Entonces voy a incluir aquí una figura muy sencilla sobre un circuito de RLC para sacar la ecuación. Entonces voy a Edit, le digo Import Picture to Clipboard y selecciono la imagen del circuito que deseo entonces modelar. Voy y busco mi archivo. Le doy clic por acá y le doy control B. Listo, esta es mi figura. La voy a dimensionar, redimensionar para que quede mejor. Listo. Y este es el circuito RLC que vamos a trabajar. ¿Listo? Bien. Ahora voy a sacar la ecuación que describe este circuito, la ecuación diferencial. Voy de nuevo a Edit, Import Picture to Clipboard y selecciono la ecuación que ya tengo por acá preparada. Doy clic por acá en el espacio y control B. Y aquí tenemos la ecuación que describe el comportamiento de ese circuito RLC, la ecuación diferencial. Bien, es necesario cuando obtengamos la ecuación ordenarla de esta forma, de tal manera que la diferencia, el grado más alto de la ecuación diferencial quede a un lado de la igualdad y la otra, todos los otros parámetros queden al otro lado de la igualdad como una sumatoria, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la ecuación diferencial que describe este circuito. Bien, como nos damos cuenta, entonces las variables de control de entrada del instrumento virtual van a ser la resistencia, el capacitor, la inductancia y el voltaje. Y las variables de salida que deseamos obtener y analizar con este sistema son la corriente del circuito y la carga del circuito. Entonces vamos a crear esos controles. Vamos a sacar un control numérico. Esa va a ser la resistencia en ohmios. Vamos a sacar otro control para la capacitancia, el capacitor, en faradios. Vamos a sacar otro control numérico que va a representar la inductancia en henrios. Y necesitamos otro para la fuente, para el voltaje de la fuente. Entonces, control numérico. Y ese va a ser el voltaje de la fuente. ¿Vale? Listo. Ahora vamos a ir al diagrama de bloques para construir el código. Por acá tenemos los controles que acabo de crear. Voy a ampliar por acá un poco más. Listo. Coloquemos los controles por acá en la parte superior central. Listo. Ahora entonces les voy a mostrar dónde está el toolkit de control, diseño y simulación. Este es el toolkit, ¿vale? En la paleta de funciones vamos por acá donde dice simulación, a la subpaleta de simulación y seleccionamos este lazo de control y simulación, se llama Control Simulation Loop. Lo seleccionamos, abarcamos la parte del diagrama que deseamos trabajar,
lo soltamos y ahí está configurando las propiedades del loop. Listo, ya tenemos entonces el loop, luce de esta manera, ¿vale? Y voy a importar también mi ecuación diferencial para poder irme guiando y explicándoles cómo desarrollamos la ecuación en el diagrama de bloques. Coloquémoslo por acá en la parte inferior. Entonces es necesario recordar que esta simulación corresponde a una parte de modelado para sistemas de instrumentación, donde es necesario, donde tenemos un sistema, en este caso un sistema eléctrico, también aplicaría para un sistema mecánico, físico, químico, biológico, etc. El ejemplo lo estoy haciendo con este sistema eléctrico. Luego uno debe obtener la ecuación diferencial que describe ese sistema y luego debe escribir una solución. Este programa corresponde a la solución. La solución es a través de un diagrama de bloques y luego se implementa en un programa que en este caso lo estamos haciendo en LabVIEW. También hemos hecho esto a través de Simulink, la herramienta de MATLAB, y funciona a la perfección. Ahora estamos haciendo lo mismo pero aplicado en LabVIEW. Muy bien, entonces observemos acá la ecuación diferencial. El grado más alto está despejado a un lado de la igualdad y la otra representa una sumatoria de los parámetros de la ecuación. Entonces lo primero que debo obtener es un nodo suma de la paleta de simulación. Voy entonces a control y simulación, voy a simulación, voy a señales aritméticas y ahí saco el nodo de sumatoria. Saco la sumatoria y la sitúo por acá. Listo. Ahí se está cargando. Entonces, ¿qué es importante? Tenemos 1, 2, 3 parámetros que se deben sumar en ese nodo y solamente hay 2. Entonces le damos clic, doble clic al nodo de sumatoria y le vamos a decir acá que son 4 entradas. ¿Por qué 4? Estos 3 parámetros y la igualdad al otro lado, ¿cierto? Listo. Hay uno positivo, que es el voltaje de la fuente, y 2 negativos, ¿sí? 2 parámetros negativos. Entonces nos paramos en 1, lo cambiamos y ya queda 1 positivo y 2 negativos. Le damos OK y ya nuestro nodo suma está recibiendo entonces 4 parámetros de entrada. Bien, ahora bien, observemos la ecuación. Acá tenemos la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces voy a copiar acá y esa es la salida de ese nodo suma, que es la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Listo. Ahora bien, ¿cómo hago? El objetivo es simplificar esto, ¿no? Y traspasar esta ecuación al diagrama de bloques que voy a construir. Necesito simplificar mi circuito, mi ecuación diferencial. Entonces debo eliminar la inductancia de esta segunda derivada. ¿Cómo hago eso? Entonces aplico una ganancia que tenga por valor 1 sobre L. Entonces 1 sobre L. Por este parámetro se elimina la inductancia. Entonces aplico una ganancia. Entonces voy a control de simulación. Voy a simulación. Voy a aritmética de señales. O señales aritméticas como quieran. Y selecciono la ganancia. La arrastro y la pongo acá. Si a lo mejor no me entienden durante el proceso, cuando tenga construido todo el diagrama de bloques, vuelvo y lo explico. Conectamos entonces del nodo suma a la ganancia. ¿Listo? Ahí conectó, perfecto. Bueno, la ganancia debe recibir el valor, el inverso de la inductancia para eliminar la inductancia. Entonces le doy doble clic. Ahí está configurada de forma interna en el nodo de la ganancia, pero yo quiero que la inductancia entre desde el panel frontal como control. Entonces selecciono terminal, le doy OK y entonces ya deberé conectarle la ganancia acá arriba donde dice gain. ¿Listo? Como parámetro de entrada. Vale, entonces debe ser el inverso de la inductancia para eliminar esa inductancia. Entonces coloco la inductancia por acá, saco una función de división, ¿sí? Y hago el inverso de la inductancia. Entonces arriba conecto una constante de 1 para hacer el inverso de la inductancia y en la parte de abajo conecto la inductancia. Y ese inverso es el que va a multiplicar aquí en ganancia a esta ecuación. ¿Vale? Entonces a la salida que tengo, entonces ya me liberé de la inductancia. Entonces tengo la segunda derivada, voy a escribirlo,
¿De quién? De la carga con respecto al tiempo. Listo. Ahora muy bien, con respecto al tiempo, acá me falta el D del dt, ¿cierto? dt y por acá también el dt. Muy bien. Ahora, si esta segunda derivada con respecto a la carga del tiempo, del tiempo con respecto a la carga con respecto al tiempo, perdón, le aplico un integrador, entonces ¿qué obtengo? Obtengo la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces selecciono un integrador, clic derecho, control de simulación, y voy y saco un integrador. Voy a buscarlo donde es que lo tengo. Acá. Vamos a donde dice sistema lineales continuos y selecciono el primero, integrador. Lo suelto acá. Entonces conecto la ganancia anterior con este integrador. Listo. Entonces al integrar esta segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿qué obtengo a la salida? Pues la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Listo? Bien. Si a esta función le aplico otro integrador, ¿sí? Voy a copiar este, control C, control V, pues ¿qué obtengo? Elimino la derivada de la carga y obtengo la carga a la salida. Entonces por acá a la salida tengo la carga del circuito. ¿Listo? Bueno, espero se haya ido entendiendo un poco a poco. Más adelante vuelvo y lo explico. Bien, ahora vamos a aplicar el resto de la ecuación. Acá, según la ecuación, debo tomar la primera derivada de la carga y multiplicarlo por una ganancia que es la resistencia. Entonces voy y saco otra ganancia a simulación, aritmética, y saco otra ganancia. Debemos invertirla para poder que esta salida se conecte directamente acá en el nodo simulación. Entonces me paro, clic derecho y le digo reverse terminals. Listo, ahí cambió. Entonces fíjense que debe llevar el valor de la resistencia. Entonces le doy doble clic aquí, le digo que lo voy a configurar por terminales, le doy OK, ¿vale? Y tomo el valor de la derivada de la carga, que es la derivada de la carga es esta, entra acá, ¿cierto? Se multiplica por R, entonces cojo R, está por acá, y lo conecto donde dice ganancia, ahí. Y la salida entra negativa al nodo suma, entonces la salida, acá está, negativa al nodo suma, ahí está conectada. Ahora voy a conectar el otro factor de la ecuación, que es menos 1 sobre C por Q. Entonces cojo Q, que está acá a la salida de este integrador, acá está, y lo conecto a una ganancia de 1 sobre C. Voy a copiar esta ganancia, control C, control V, la coloco por acá, le conecto la carga por acá, esa es la carga, y en ganancia le conecto el capacitor. Por acá está el capacitor, se lo conecto a terminal de ganancia y debe entrar negativo al nodo suma, entonces lo coloco negativo entrando al otro nodo negativo del nodo suma. Listo. Muy bien. ¿Qué me queda? Ya tenemos este factor ya lo tenemos que sale desde acá y me falta el voltaje de la fuente, que es una constante como se ve en la ecuación. Entonces acá está la constante y ese va directamente a el nodo suma, a la parte positiva del nodo suma. Listo. Hasta ahí entonces ya tengo el diagrama de bloques, ¿vale? Ahora bien, yo deseo visualizar la corriente de ese circuito, la corriente de este circuito, ¿sí? Y también deseo visualizar la carga. Entonces, ¿dónde tengo la carga? La tengo acá. Entonces voy a sacar una gráfica, un indicador de gráfica de la paleta de control y simulación. Voy a Simulation, voy donde dice Graph Utilities y selecciono el primero, Simulation Time Waveform. Lo selecciono, lo suelto por acá, conecto la carga, ahí ya queda conectada, y voy al panel frontal y le cambio el nombre. Entonces ¿cargan qué? En coulombs, o coulombios como lo quieran llamar. En coulombios. Muy bien. La voy a redimensionar para que se vea mejor. Y ya tenemos entonces la carga.
y quiero ver ahora la corriente. Entonces saco otro indicador gráfico idéntico y lo sitúo por acá arriba. ¿Por qué? Porque la corriente es la derivada de la carga. Entonces debo conectar desde acá. La derivada de la carga es la corriente eléctrica. La conecto y voy y redimensiono mi gráfica donde voy a observar la corriente del circuito. Por ahí está. Cambiémosle el color, dejemos la carga azul, coloquemos la corriente de color rojo. Muy bien. Y cambiemos el título. Esa es la corriente en amperios. En amperios, ¿verdad? Listo. Vale. Ok. Ahora bien, es necesario que hagamos una configuración de tiempo. Vamos por acá al loop. Le damos clic. Y en Final Time vamos a eliminar esos 10 segundos. No queremos 10 segundos, sino hasta el infinito para que yo pueda tenerlo cuando quiera. ¿Sí? Damos a infinito. Y en el Solver ODE, este internamente ya tiene configurado las funciones ODE. Seleccionamos hasta 45 variables por si quisiéramos ampliar el número de medios del circuito y se aumenta el número de variables del circuito a analizar. Le damos OK y vamos a controlar el tiempo en que se ejecute internamente el loop. Entonces clic derecho, vamos a Timing y seleccionamos esa función Wait until next milliseconds multiple. Entonces lo seleccionamos y le decimos que creamos una constante para correrlo cada 100 milisegundos, por ejemplo. Listo, ahora vamos al panel frontal y vamos a correr el vehículo. Bueno, vamos a darle valores. Vamos a suponer que la resistencia es de 100 ohmios, que el capacitor es de 0,02 faradios, que el inductor es de, qué sé yo, 2 henrios. No, coloquémosle, bueno, sí, 2 henrios. Y el voltaje son 10 voltios. Listo. Vamos a correrlo. Ahí está cargando. Y vamos a observar la respuesta dinámica de la corriente y la carga de ese circuito utilizando la view. Ya está corriendo. Voy a darle por acá autoescala en X y autoescala en X a las dos figuras para que se adapte mejor la figura. Muy bien. Y ahí observamos la respuesta que obtenemos de la corriente y de la carga. Bueno, vamos a corregir algo por acá porque no está teniendo el comportamiento que debería tener. Y es lo siguiente, nos faltó aquí, que nos quedó mal el valor de la ganancia del capacitor. Es el inverso de la capacitancia. Ahí estoy haciendo el directo de la capacitancia. ¿Sí? Entonces elimino esto. Saco una función de división. La suelto acá. Y hago el inverso. Entonces creo una constante por acá. Que lleva el valor de 1. ¿Listo? En la parte de abajo conectamos la capacitancia. Ahora sí tengo el inverso. 1, por supuesto, no 0, 1. Ahora sí tengo el inverso, la capacitancia será el error, por eso el circuito no respondía de la forma apropiada. Y conectamos en la ganancia. Perdón. Ese inverso. Ganancia. Listo. Vamos al panel frontal y volvemos a correr. Y ahora de tener un comportamiento totalmente diferente. Ahí está cargando. Ahora sí. Entonces observamos cómo se comporta la corriente eléctrica del circuito. Alcanza su máximo más o menos a los 0,1 segundos. Por acá se puede observar. Y empieza a descender a partir de 0,1 segundos. La carga sigue aumentando, sigue aumentando. Vamos a ver el tiempo de establecimiento, cuál va a ser. Ya he hecho este ejercicio antes, es aproximadamente 9-10 segundos. Por eso lo pusimos cada 100 milisegundos para que sea rápido ese cargue. Muy bien, por acá está corriendo. Miren el comportamiento de la corriente. Empieza a descender, ¿sí? Drásticamente, mientras que la carga sigue aumentando. Ya por los 0,16 coulombios. La carga sigue descendiendo, va a caer a 0. Y bueno amigos, entonces esa es la forma en que se puede solucionar una ecuación utilizando el toolkit de Control Design Simulation de la View. Bien, vamos a detenerlo. Entonces acá tenemos la respuesta
de la carga en coulombios y la corriente en amperios de nuestro circuito RLS, utilizando el toolkit que les mencionaba anteriormente.